Si estás pensando en cursar tu carrera en el extranjero, te comento que con el programa Rusia 360 aprenderás un idioma nuevo en tiempo récord, además de poder cursar tu carrera profesional con un título validado a nivel internacional y a costos más accesibles que estudiar en Perú. Para más información, accede al link que está en la descripción de este video. ¿Qué tal amigos y amigas de la Biblioteca Merlín? Yo ahorita me encuentro en Puno, así que esta semana no hay video nuevo, pero vamos a hacer un compilado de historia de la gastronomía del Perú. Así que quédense para que vean ese compilado de nuestra riquísima, preciosa y hermosa comida peruana. Puro es hermoso. Todos, absolutamente todos en este país, bueno, en Perú que se está grabando este video, conocemos uno de los platos más solicitados por los peruanos, que es el arroz chaufa. Y bueno, como no es novedad, si eres parte de este canal, parte de esta comunidad, sabrás pues que yo soy un devorador de chaufas compulsivo, y dije, bueno, nunca le he hecho un video a la historia del chaufa. A ver, sí he hecho un video acerca de la historia de los chifas, por qué se llama chifa, pero debo decir que no me gustó mucho el video por varias razones, por temas de edición, porque la música estaba muy alta, porque el diálogo no me gustó para nada, y porque bueno, también hasta el día de hoy ese video ya tiene 3 años, y en la actualidad creo que ya tengo muchos más libros que hablan sobre el tema, así que puedo hacer mayores precisiones y darle una información mucho más actualizada y como siempre sustentada en bibliografía. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, de el origen del arroz chaufa, por qué se llama de esa manera, por qué es tan popular, por qué prácticamente todos hemos comido chaufa de todo tipo en algún momento, ya sea chaufa especial, que es mi favorito, chaufa de cecina, chaufa de mariscos, etc. Y también brevemente hablaremos de uno de sus hermanitos más conocidos, el aeropuerto, y por qué se llama así. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esto es la Biblioteca de Merlín en su edición chaufera. Corre, video. Para iniciar nuestra aventura culinaria nos vamos a basar en el siguiente libro. El libro del historiador Richard Chubue Capón, que es una historia del barrio chino, y este libro de aquí, que es parte de los Munilibros, los puedes encontrar de descarga completamente gratuita en la página de la Municipalidad de Lima, y es un libro de verdad muy sencillo de leer, muy corto y que te va a aportar bastante para el conocimiento de lo que es la migración china en el Perú. Sin embargo, aquí nos va a interesar otra cosa, nos va a interesar la migración china en función a la comida, y según Chubue va de la siguiente manera. En primer lugar, estamos acostumbrados a pensar que la migración china llega al Perú en el siglo XIX, sin embargo, lo que se sabe es que la presencia de los chinos ya se sentía en el Perú desde las épocas del virreinato, específicamente desde el siglo XVI, en las que se le llamaba los Sangleis, o no sé si lo estoy pronunciando bien, pero de todas maneras te lo pongo aquí en la pantalla para que lo googlees. Para el siglo XVII, específicamente para 1610, la participación de los chinos fue tal que incluso participaban dentro de algunas obras de Lima. Por ejemplo, se reconoce que en este año 4 ciudadanos chinos participaron en la construcción del puente de piedra que se encuentra pues ahí en el cercado de Lima, y es muy sencillo de ubicar y reconocer. Para el siglo XIX, con la llegada de Ramón Castilla, se produce algo que ya hemos visto en otros videos. Si has visto mi video acerca de la historia de los comerciantes ambulantes, sabrás que inicialmente mucho del comercio ambulatorio se daba en la Plaza Mayor, o también llamada la Plaza de Armas de Lima. Los comerciantes allí eran ambulatorios, y es que ese problema del comercio ambulatorio ya se arrastraba prácticamente desde la llegada de los españoles, y con San Martín se intentó dar un arreglo, pero no se dio tampoco la gran cosa, y tiene que ser hasta la época de Ramón Castilla en la que se cree el Gran Mercado Central. Con la creación del Gran Mercado Central, obviamente estos comerciantes en su gran mayoría se fueron para el mercado, no desapareció el comercio ambulatorio, pero al menos sí se controló en algo la situación. Y aquí es donde viene lo interesante, alrededor de los mercados siempre hay pequeños negocios porque, bueno, hay tráfico económico en el lugar. Y es que los chinos también aprovecharon esta situación, en muchos casos tras terminar sus contratos, se comenzaron a asentar en los alrededores de este mercado, del Mercado Central, y esa es la razón por la cual al costado del Mercado Central encuentras el barrio chino. Y este barrio chino recibe el nombre de la calle Capón, que tiene en realidad algunos significados bien curiosos, pero uno de ellos me llamó mucho la atención, que también aparece dentro del libro que te he mencionado. Y es que para muchos chinos el nombre Capón sonaba mucho a Cantón, así que el nombre les gustó y era también una manera de recordar el lugar de donde habían venido. Calle Capón, calle Cantón, lo mismo era. Ahora, la vida de los chinos aquí, en el caso de Perú,
no es muy similar a la vida de los japoneses emigrados en el Perú, que vamos a hacer otro video también acerca de la migración japonesa en el Perú, y aquí sí me voy a someter al bullying más salvaje de su parte, pero bueno. Y es que los ciudadanos chinos que van a llegar aquí van a comenzar a tener vínculos con ciudadanos peruanos, ya sea vínculos de amistad o vínculos de matrimonio. Y en esta unión, en este mestizaje biológico, también se va a producir un mestizaje cultural. ¿Y qué mestizaje se va a producir a raíz de esto? Pues la riquísima comida. Por lo tanto, ingredientes peruanos se van a ir fusionando con la comida cantonesa, o sea, con los insumos que se utilizaban en la comida de esa parte de China. Y es así que los primeros chifas se van a encontrar en la calle Capón y también en el Rímac, específicamente en el mercado de El Baratillo. Ahora, con respecto al origen del nombre del chifa, hay bastante pelea, ¿ya? Y para eso, muy aparte del libro que habíamos mencionado, vamos a utilizar otro libro. Los chifas en el Perú, de Mariela Balbi. Mariela Balbi probablemente es una de las que más ha visto el tema de la historia del chifa en el Perú, así que me pareció muy interesante tener que citar este libro, porque también, muy aparte de ser un recetario, tiene reseñas históricas sobre algunos platos del chifa y también sobre el chifa mismo. Y es que según Balbi dice que el término chifa tiene que provenir sí o sí del cantonés, específicamente de dos términos, sec fan o sit fan, que sería algo así como ven a comer arroz. Hay otra versión que es la del chifán, que también dice que puede ser el origen del término chifa. Sin embargo, Mariela Balbi lo descarta, ya que esa es una variante del chino mandarín, un dialecto que no pegó mucho en el Perú y no era popular en el Perú, por lo que no tendría mucho sentido. Sin embargo, esto lo dejo a tu criterio, sikfan, sekfan o chifan. Ahora, con la creación de los chifas también viene la creación del plato bandera, el arroz chaufa. Y aquí vamos a hacer algunas pequeñas precisiones. Mucha gente dice, Merlín, el arroz chaufa no es creación peruana. De hecho, el arroz chaufa ya viene desde el lado de Cantón y se puede encontrar en diversas partes del mundo con diversos toques. Y es que ahí es donde justamente viene el problema, pues amigos. El arroz chaufa como tal sí podría ser considerado como una creación del Perú, pero con bases en la comida cantonesa, ya que aquí se le añade diversos matices, como por ejemplo aumentarle las dosis de sillao o hacer el arroz un poco más graneado. Y es que sí, en otras partes del mundo también se consume el arroz chaufa, pero no recibe ese nombre. Tiene de hecho otros nombres, como vamos a mencionar, ya que se le llama también arroz frito o arroz cantonés. Y ni hablar de las variantes peruanas como el chaufa de cecina o el chaufa de marisco. Y es que probablemente el arroz chaufa junto al ceviche y al pollo a la brasa son tres de los platos más consumidos por los peruanos en situaciones de antojo. Algo muy curioso que menciona Mariela Balbi es que los chinos no entienden la razón de la popularidad del chaufa. Y es que en cierto modo es cierto, hay muchos platos mucho más elaborados de la comida china que no pegan tanto. Sin embargo, el arroz chaufa, que es muy simple y muy sencillo, tiene una aceptación gigantesca. Específicamente en el libro de Balbi menciona que se entrevistó a una cocinera hongkonesa y se le preguntó ¿por qué la gente consume tanto chaufa? Y la respuesta de la cocinera fue alucinante, dice, no sé, de hecho no entiendo por qué los peruanos solamente piden arroz chaufa, ya que es el plato menos elaborado y de hecho es un plato para no consumirse todo el tiempo. Ahora, el chaufa, que bueno, su nombre va a derivar del chaufán, del arroz frito. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué es tan famoso? Y es que el chaufa en cierto modo es un plato ultra ahorrador, porque para comenzar se hace con los restantes de la comida, los restantes del arroz que pudo haber sobrado de una comida anterior, se le pone su huevito, su carne, su cebollita china, su sellado y listo, al estómago. Como les digo, en China también se consume el arroz chaufa, pero no se le llama de esta manera, se le llama arroz cantonés y se le pone mucho menos sillao, o en algunos casos se le pone algo que le llaman el sillao blanco. Y aparte de lo que ya vemos, también lleva arvejitas, varios tipos de carne, incluido la salchicha china. Ahora, con respecto a por qué se vuelve tan popular en el Perú el arroz chaufa más que otros platos que conocemos dentro de la carta del chifa, que nadie pide, todo el mundo mira y nadie pide, y es que Balbi da una pequeña explicación. Como ya sabrás, los culíes que llegaron al Perú, o sea, los chinos que llegaron al Perú aquí a trabajar, ya sea en la industria extractiva o ya sea en el trabajo de casa, vivieron condiciones muy pero muy duras, y es muy probable que dentro de esas condiciones duras hayan tenido que cocinar lo que encontraban a la mano, y esto podrían haber sido los residuos de algunos alimentos, y a raíz de ahí, de mezclar todo, pudo haber surgido el arroz chaufa, y que evidentemente esto, llevado a la ciudad en los sectores populares, tuvo mucho sentido y mucha lógica para ser
consumido. Algo bien curioso es que inicialmente el arroz chaufa al parecer no era bien visto por las familias limeñas, ya que se le podría asociar casi hasta un plato de pobres, y lo que menciona Balbi es que en los inicios el chaufa se vendía así medio escondidito, como si estuvieras con tu dealer ahí comprando cochinadas, y te lo servían así bien tapadito en una bolsa. Y pese a que los chinos no le dieron mucha bola a este plato que se había creado a raíz de la experiencia en el Perú, ya que como te digo era un plato que básicamente se hacía para no botar los excesos de la comida, para 1920 ya el chaufa era indiscutiblemente el rey del chifa. Era un plato barato, era un plato que le gustaba a las clases populares y era un plato que llenaba, pero ¿cómo te va a llenar si es puro arroz? Y así pasan los años y bueno, el chaufa se va cimentando de una manera muy pero muy sólida dentro de nuestra costumbre culinaria, y también aparece una variante muy curiosa, el aeropuerto. Todos hemos comido el aeropuerto, que es básicamente un arroz chaufa que se le añade frijoles, fideos y cuanta cosa más encuentres en el camino. Y es que sobre el origen del aeropuerto también hay dos versiones que al menos he podido escuchar. Bueno, una escuchar y otra leer. Y por un lado puede ser de que el aeropuerto recibe este nombre ya que algunos chifas o fondas que se encontraban cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez hicieron la creación de este plato y le bautizaron pues con el nombre del lugar donde había nacido, aeropuerto. Sin embargo, en el libro del antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, específicamente Chinos en la sociedad peruana, se comenta otra cosa. Según este antropólogo menciona de que el nombre pudo haberse debido a la forma en la cual está hecho este platillo, o sea, el aeropuerto. Y es que según un artículo que publica el periodista Toño Angulo para El Comercio, el aeropuerto recibe este nombre porque el chino que se encarga de preparar este platillo toma todo lo que tiene a la mano y lo aterriza en el wok, o sea, en la sartén. Por lo tanto, el aeropuerto se llamaría así porque los ingredientes en mancha aterrizan allí y están listos para ser consumidos. Si bien es cierto, como te digo, el origen de este nombre es todavía muy complejo, muy difuso, hasta el día de hoy, bueno, tenemos estas dos versiones. Y para ya cerrar, el chifa o el chaufa el día de hoy es ultra popular. No solamente ya lo encuentras en chifas, lo encuentras dentro de las cartas de pollerías, en los comercios ambulatorios, en cadenas de comida rápida y básicamente en cuanto lugar tú pises siempre va a haber cerca un plato de arroz chaufa, que bueno, es uno de mis platos favoritos definitivamente. Y bueno, hasta aquí nomás el video del día de hoy. Ya sabes, sigue a Carlo Levin, creador de la música de este canal. Tiene su canal aquí en la descripción. Sigue también a Aaron, el usuario, que es el ilustrador de este canal. También tienes acá su Instagram, que te lo dejo. No te olvides que todos los jueves y domingos tenemos directo con los suscriptores, interactuando con ellos. Y los domingos tenemos Radio Misterio de 8 a 10 de la noche comentando leyendas del Perú. ¿Quieres convertirte en mecenas? Ya sabes, puedes yapear o aplicar los enlaces que te dejo aquí. Todo esto es para apoyos de gastos básicos del canal. Y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense. Coman su chaufita. Pocos platos son tan indispensables en la carta de un restaurante como el lomo saltado. Y es que sí, si tú te has ido a algún restaurante y no has encontrado el plato que has querido, siempre en los extras estará el lomo saltado para poderte acompañar. Y dije, bueno, esta semana Merlín creo que vas a hacer un video de historia de la comida de nuevo, así que ¿por qué no averiguamos un poquito más acerca del lomo saltado? Y efectivamente, hoy día vamos a aprender un poco más acerca de este platillo que es un poco controversial, ya que se ha escuchado mucho de que pudo haber sido de influencia china. Sin embargo, al parecer hay algunas cosas que por ahí pueden dar a entender que este platillo pudo haber sido incluso anterior a la migración de los chinos. Por otro lado, también vamos a ver algunas curiosidades, como por ejemplo que al inicio se comía con papas sancochadas. ¿Te imaginas un lomo con papas sancochadas? Yo no lo veo. Así que quédate en este video para ver los orígenes del lomo saltado. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato goloso Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote el origen y la historia del lomo saltado. Como primer libro de referencia vamos a tener el siguiente, el de los chifas en el Perú, de Mariela Balbi, un libro de historia de la comida china editado por la Universidad San Martín de Porres. Y es que el lomo saltado ya es un clásico de la comida peruana, sin embargo sus orígenes están medio enrevesados. Por ahí dicen que puede estar dentro de lo prehispánico, lo español y lo chino. No hay al parecer muchas pruebas contundentes para afirmar el origen definitivo con uno de estos grupos, pero al menos hay ciertas aproximaciones. Y es que si
si ya has visto mis otros videos acerca de la historia de la comida peruana, es un tanto difícil determinar el origen de una comida ligado a. Y es que por un lado puede estar asimilado a lo chino por el tema del salteado, que es esta especie de fritura rápida que se suele hacer. El saltado con verduras, por ejemplo, ya era un platillo conocido por los chinos. Sin embargo, si vamos a ver exactamente de lomo saltado, las verduras no es lo que prima. Por el lado criollo se le pudo haber añadido las papas fritas, los ajís en tiras y el uso del sillao, que es la salsa de soya. Curiosidad muy importante, al parecer el sillao vino como un agregado japonés, ya que en los años 30 este insumo, el sillao, era usado por los japoneses que preparaban comida peruana. Ahora, si nos queremos poner un poco más densos todavía, podemos ver el siguiente libro. El Diccionario de la Gastronomía de Sergio Zapata Hacha nos da más luces acerca del lomo saltado, ya que en la letra L se puede encontrar algunas precisiones. Y es que en el siglo XIX ya existían algunas cosas parecidas al lomo saltado, como por ejemplo, el lomito de vaca o el bistec a la chorrillana. Al parecer el término lomo saltado figura recién a partir de 1928, o sea en etapas un tanto tardías. Sin embargo, las técnicas de cocción a partir del salteado, como ya les dije hace un momento, si bien por ahí podría tener algún vínculo con lo chino, lo cierto es que los españoles al parecer conocían muy bien la técnica del salteado. Y es que en la cocina española del siglo XVII al XVIII sí se usaba esta técnica de cocción para preparar algunos alimentos. Para más información puedes consultar el libro de Rosario Olivas Weston, La comida en el Virreinato del Perú. Y es que volviendo al libro de Mariela Balbi, entre 1925 y 1928 va a ocurrir algo bien extraño. Al parecer, dentro de los avisos del lomo, específicamente del lomo saltado a la criolla y de la carne saltada, se mencionaba que las papas que lo acompañaban podían haber sido papas sancochadas. Hoy en día no me imagino un lomo saltado con papas sancochadas, sería muy raro, pero bueno, se hizo. Y bueno, en otros países, como te digo, hay cosas medianamente parecidas, como por ejemplo el sauté of beef, no sé cómo se pronuncia esto, pero te lo dejo escrito acá, que se puede decir que es una especie de lomo saltado parisino. Y bueno, este video se iba a quedar muy corto, así que dije, Berlín, si ese es un video solo de lomo saltado, vamos a estar 5 minutos al aire, así que les estoy añadiendo como extra la historia del tacu tacu. Esa historia también es breve y hoy te vas a llevar dos contenidos en uno. Y es que, ¿qué sería del lomo saltado sin uno de sus fieles escuderos, el tacu tacu? Y es que todos hemos encontrado el tacu tacu en alguna carta, o por último todos hemos preparado el tacu tacu, ya que es una comida hecha a partir de lo que quedó de las menestras del día siguiente junto con el arroz, y debo decir que el tacu tacu sí me encanta, es muy rico. Para eso nos vamos a centrar específicamente en una menestra, en el frijol. Al parecer una etnia que difundió mucho el consumo del frijol fueron los esclavos traídos desde África en las épocas de los españoles aquí en América. Y es que ellos difundieron mucho el consumo del frijol en diversas formas de preparación, o al menos el frijol con arroz, que es lo que nos interesa. Una variante de este consumo de frijol muy difundido sería el famoso frijol colado, que está muy asociado a ello. Hay, si bien es cierto, mucho interés sobre estudiar los orígenes del tacu tacu, pero también esto sería un poquito peleagudo. Por ahí se dice que tendría algún probable origen en Chincha, sin embargo también es por ahí un tanto desmerecida esta idea por parte de la autora. Sobre esto el prosista Adrián Felipe Mejía, en su libro de la mesa peruana, comenta estos detalles. Al parecer el tacu tacu en Chincha tenía mucho, pero mucho popularidad. Por otro lado, nuevamente citando a Rosario Olivas Weston, que es probablemente una de las historiadoras de la comida más importantes que hay actualmente, menciona que dentro del diccionario de González Holguín en 1608, esta palabra tacu tacu puede estar asociado al quechua a partir del término tacuy tacuy, que significaría algo así como cosa revuelta. El tacu tacu tiene orígenes quechuas, no sería una idea medio descabellada, pero te lo dejo a tu criterio. Ahora, ¿cómo se volvió tan popular este plato, Merlin? ¿Qué tuvo que pasar para que este plato sea tan difundido? Y es que se dice que entre los años 1900 y 1920 estuvimos en una crisis muy notoria con respecto a la compra de alimentos. La compra de la carne era demasiado cara, así que había que buscar opciones económicas para poder comer. Y bueno, el tacu tacu surge a partir de lo que quedó del día anterior, así que un plato económico sí es. Y es a parecer a partir de allí que el tacu tacu comienza a hacerse muy popular, primero quizás dentro de los públicos de bajos recursos, pero hoy en día se puede encontrar hasta en restaurantes de gama media y alta. Finalmente se menciona que el tacu tacu pudo haber tenido una preparación distinta en otras variantes, ya que hoy en día sabemos que es el resultado de preparar frijol y tener arroz y mezclarlo junto para que sepa rico, pero se dice que también en sus inicios pudo haber sido una receta un tanto más caótica, ya que era hervir el agua y el frijol juntos en una misma olla. Lo cierto, sea verdad, sea mentira,
es que hoy en día el lomo saltado y el tacu-tacu son probablemente de los platillos presentes en todas las cartas que podemos encontrar, especialmente en los desayunos. Quien no ha desayunado lomito con tacu-tacu en algún momento. Y bueno, como ya ves en este canal, absolutamente todo tiene una raíz histórica. Si bien algunos platos no son con una raíz tan densa como el caso del chaufa o el caso del caldo de gallina, lo cierto es que estos platillos en cierto modo también nos dan a entender quiénes somos, de dónde venimos y el resultado de cuántos eventos hemos podido ser. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima. Uno de nuestros platos más representativos definitivamente son los anticuchos. Y es que dije, bueno, he hecho ya varios videos de historia de la comida peruana, un poco del ceviche, un poco acerca del chaufa, un poco de lo que es las comidas hechas con arroz, el pollo a la brasa, etcétera, pero nunca le he dedicado un video al tema de los anticuchos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es cierto que los anticuchos inicialmente fueron comida solo de esclavos, siempre se hicieron de corazón de res, en algún momento tuvieron otro tipo de preparación, pudieron haber sido influencia de otras culturas. Todo eso lo vamos a saber el día de hoy en este video, que como siempre ya saben, todo está fundamentado con bibliografía historiográfica para tu mayor confort. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato anticuchero Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín explicándote el origen de los anticuchos. Vamos a comenzar este video tumbándonos una idea que nos han contado miles de veces, ya sea en colegios, ya sea en tours, ya sea en recorridos, etc. Siempre se ha mencionado de que los anticuchos surgen porque eran aquellas partes que no consumían los españoles, como las vísceras, y esto se les daba a los esclavos. Por eso es que los esclavos crean este tipo de platos. Esto es, aparentemente, una mentira. Y es que vamos a utilizar el siguiente libro para aclarar este primer gran punto. La cocina en el virreinato del Perú, de la historiadora Rosario Olivas Weston. Aquí Olivas nos cuenta algo que es muy pero muy importante aclarar, ya que lo he visto incluso repetido hasta en algunos libros de historia de la gastronomía y ni hablar pues en los foros o posts que existen en internet de los anticuchos. Y es que el consumo de vísceras ya existía entre los españoles. De hecho, por ejemplo, se basa en los testimonios de viajeros que llegaban hacia España, uno de ellos el nombre de Rosmital, que mencionaba que existían días específicos para comer las vísceras, como por ejemplo podían ser los sábados. Ahora, ¿solamente se comían las vísceras en las clases bajas españolas? Pues no, de hecho también los comía la nobleza, por lo que podríamos decir que la nobleza consumía vísceras y lo que son los sectores bajos, si bien es cierto, no están acostumbrados al consumo de carne. De hecho mencionan que el consumo de carne se daba solamente cuando moría algún animal doméstico, sí se daba en lo que es el consumo de vísceras, aunque sea algunas veces en su vida. De hecho, desde el año 762 el Papa Paulo I había dado un día específicamente para comer vísceras, y esto eran los días sábados de ciertas fechas festivas. Y es que se comía pulmón, corazón, hígado y todas esas cosas que posteriormente le van a dar forma a los platos que hoy ya conocemos y del cual estamos hablando. De hecho, para 1611, recetarios como el de Francisco Martínez ya mostraba algunas preparaciones con respecto a las vísceras para la preparación de platos que van a tener este tipo de ingredientes. Y ahora sí, con esta aclaración nos vamos al Perú. Hay mucha controversia sobre el origen de los anticuchos. Algunos dicen que puede ser de origen incaico, otros dicen que no, es de origen afro, y otros incluso apuntan a otras culturas. Vamos a utilizar un libro que a mí me gustó mucho para poder ver este tema, ya que creo que arroja muchas ideas interesantes sobre ello. Y es La comida popular ambulante del historiador Pablo Macera con María Belén Soria. Este libro fue editado y publicado por la Universidad de San Martín de Porres. Y es que lo que nos menciona Pablo Macera es que el consumo de este tipo de alimentos, más o menos como el estilo anticucho, pudo haber tenido un eco en el consumo de la carne de llama, que se comentaba que se cortaba en rodajas y se ponía a asar. Así que la carne de camello pudo haber tenido este primer intento de acercamiento. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis acá, una de las primeras representaciones pictóricas que existe acerca de la preparación de un anticucho se encuentra dentro de las acuarelas de Pancho Fierro, en la cual se ve un hombre anticuchero en una modesta parrilla preparando este plato que ya pues todos lo conocemos. Sin embargo, Pablo Macera también menciona otra cosa, que es muy probable también que la influencia de los anticuchos haya sido de origen árabe.
en un plato llamado los pinchos morunos, que eran trozos de carne atravesados por un palito para poderse comer, algo similar a una brocheta se podría decir. Y es que ¿por qué los musulmanes pudieran haber traído esta idea de atravesar la carne con palitos y no necesariamente con cubiertos? Pues Macera menciona de que el uso de cubiertos era ofensivo, ya que también podía representar un sinónimo de peligro o defensa en todo caso, así que se utilizaban los palitos para poder comer. Ahora, obviamente el consumo de los pinchos morunos no se hacía exactamente igual como lo vemos ahora. Se dice que se hacían en una mezcla entre ají de guindilla, y esto era comido como un piqueo. Ojo que para nosotros el anticucho no es un piqueo, el anticucho es un plato principal. Ahora, como ya les mencioné, los españoles pudieron haber visto el consumo de la carne de camélidos en los indígenas al ser cortados en trocitos, y esto pudo haber tenido algún tipo de relación con la forma en cómo ellos consumían carne. Como ya les dije, el consumo de vísceras ya estaba popularizado, y evidentemente el precio de las vísceras era un tanto más económico que el precio de la carne como tal. Aquí ya podemos hallar una relación interesante entre lo que son las carnes baratas, entre comillas, y los sectores bajos. Y es que hay que recordar que durante las eras del virreinato existían bastantes festividades religiosas, por lo que poner un negocio y vender sobre la gente de la festividad no era una novedad. De hecho, es algo que vemos incluso hasta el día de hoy. Y dentro de las cosas sencillas y rápidas de poderse preparar estaba inevitablemente los anticuchos. Es aquí donde indígenas o afros ya libertos podían dedicarse a preparar este tipo de platillos, ya que era barato y relativamente sencillo de hacer. Por lo tanto, cuando un plato es barato y popular, definitivamente se va a masificar. De hecho, una de las fiestas donde se dice que se consumía mucho este tipo de platillos era la festividad del Señor de los Milagros. Ahora, vamos a dar algunas aproximaciones de cómo se vio los anticuchos a lo largo del siglo XIX e incluso inicios del siglo XX, y para eso vamos a utilizar el siguiente libro, el Diccionario de Gastronomía del Perú, que también está editado por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene una definición muy interesante para lo que es anticucho y una pequeña reseña histórica que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, se sabe que el poeta Manuel Asencio lo menciona dentro de una de sus obras, conocido como La Moza Mala, en 1842. Por otro lado, el tradicionalista Ricardo Palma también dice de que los anticuchos tienen probablemente 3 siglos de consumo en el Perú, y Palma también se pone a problematizar un tanto sobre el tema del origen de su nombre. Por ahí dice que pueden ser vocablos quechuas o aymaras. En el semanario La Broma de 1877 se menciona la palabra an y cucho, por lo que se puede decir que quizá tenía algunas variantes de pronunciación dentro de la población, ya que en otras partes también se le llama articucho. Este es muy interesante, ya que puede ser también que el término haya ido evolucionando con el tiempo. Puede ser que en épocas anteriores haya recibido otro tipo de nombre y su nombre actual haya sido producto de quizás 2 siglos de moldura del lenguaje. Otra cosa interesante que apunta el semanario La Broma es que no solamente se cocinaban los anticuchos en parrilla como lo conocemos hoy en día, sino también en una sartén. Ahora, Merlin, ¿cuándo se cocina el anticucho tal como lo conocemos hoy en día? Y es ya a inicios del siglo XX, en 1918, con el libro Lecciones de Cocina de Boix Ferrés, quien menciona de que ya el anticucho tiene la preparación como se hace el día de hoy: una salsa, el palito, se pone a la parrilla y se sirve caliente. Asimismo, él añade de que era común el consumo de anticuchos con chicha morada o chicha de jora en su momento, algo que hoy en día creo que ha variado un poco. Y para finalizar, ¿qué sería del anticucho sin su fiel escudero, el choncholí, o la famosa tripita que se le pone ahí al costado del anticucho, que es el clásico acompañamiento de este platillo? Y es que también el Diccionario Gastronómico del Perú tiene algunos apuntes sobre ello. No es una comida con tanta historia que digamos, pero al menos reconoce algunas cosas. Por ejemplo, menciona González Holguín de 1608 de que el choncholín podría derivar de la forma como se pronunciaba en quechua estas palabras asociadas a las tripas o el vientre. Algo bien curioso es que parece que este vocablo quechua también tiene un reflejo en el aymara, así que pues obviamente tiene algún tipo de tradición muy antigua, al igual que el anticucho. Y para finalizar, Ricardo Palma también habla un poquito acerca del chonchulí, y es que menciona que esto era más una comida de peones. Al parecer, el chonchulí, a diferencia del anticucho, sí estaba un poco más relacionado a las clases bajas, y esto tendría algún sentido, ya que también es un platillo que no es tan difícil de preparar y que es medianamente barato de conseguir. Y por último, se menciona que en algunas partes del Perú, como por ejemplo en Iquitos, se le da otro nombre como la chunchurra.
Y así, amigos, tenemos una breve historia de los anticuchos acerca desde sus orígenes, que podrían ser musulmanes, hasta su moderna configuración. Hoy en día, obviamente por la presencia de la migración del campo a la ciudad, la preparación de los anticuchos se ha vuelto uno de los platos pero más conocidos a nivel nacional, y es hoy en día uno de los platos bandera que podemos disfrutar en este país. Muy bien, amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Recuerden que si quieren tener una biblioteca tan hermosa como esta, pueden hacerlo con mis amigos de Muebles Andina, que te dejo sus redes aquí. No te olvides seguir a Carlos Levin y Aarón el Usuario, que es mi animador. El primero es mi músico, el segundo es mi animador. Te estoy dejando sus redes aquí. Todos los días, jueves y domingos, tenemos stream de 8 a 10 de la noche. Los jueves para comentar cosas generales y los domingos para contar historias de terror. Y si quieres saber todas las historias de terror del canal, únete a la sección de miembros del canal para que puedas acceder a todos los episodios de Radio Misterio. Asimismo, si quieres colaborar con este canal, puedes hacerlo al Yapeplin que figura aquí arriba. Yo soy Merlin y conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao. El ceviche. De hecho, este término ceviche, que lo hemos escuchado tanto, que lo hemos visto tanto, que lo hemos probado tanto, es uno de los grandes misterios en la historia del Perú. Y es que si algo he notado a lo largo de estos años haciendo videos para mi canal, es que muchas de las cosas a las cuales estamos acostumbrados a ver, en realidad son más misteriosas de lo que creemos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a intentar develar un poquito más el misterio del origen del ceviche, cómo surgió este plato, quién lo creó realmente. Perú es su creador original, hemos tenido antecedentes de ceviche y sobre todo, ¿por qué se ha vuelto tan popular al punto de competir con el pollo a la brasa y el arroz chaufa en cantidad de restaurantes en todos lados? ¿Y qué tenemos que ver los coneros en todo esto? Pues quédate en este canal que vamos a responder esas preguntas. Nuevamente, gracias a todos los mecenas que colaboran con este canal, y si deseas también hacerlo, puedes hacerlo por medio de tu Yapeplin aquí a las cuentas que te dejo aquí. Y este es un pedido muy pero muy especial de parte de los mecenas que colaboran con el canal, ya que siempre me dicen: Merlin, haz una sección de historia culinaria del Perú, y bueno, enos aquí. Así que prepárate, yo soy Merlin, atrás de la cámara está mi gato Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlin, explicándote el origen del ceviche. A ver, para empezar, el origen del ceviche es muy pero muy etéreo, y el origen de su nombre y la forma en cómo se escribe es otro misterio aún, así que vamos a tratar de rastrear todo lo posible, ojo, en nuestra historia del Perú. Y vamos a retroceder hasta los tiempos de los antiguos moches. Así es, si te acuerdas de las culturas que se echan en el colegio, probablemente te acuerdas de una cultura llamada mochica o también llamada moche. Y es que su desarrollo se dio entre los siglos I y IX, y son bien famosos porque hicieron estas huacas tremendas, gigantescamente hermosas, como el huaca del sol, la huaca de la luna, su metalúrgica que es muy pero muy buena, los huacorretratos, los huacos eróticos. Pero algo que muy pocos saben es que los moche también fueron expertos en técnicas hidráulicas y tuvieron muy buenas relaciones con el mar. De hecho, vamos a utilizar el libro de José Antonio del Bust acerca de la historia general del Perú para ver qué nos dice sobre los moches. Y es que la relación de los moches con el mar es muy pero muy interesante, tanto hasta el punto de que tuvieron un dios para el mar, una suerte de dios de las tempestades, como una especie de Poseidón andino. Y este sería el dios Ayapaec. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la creación del ceviche? Y es que los marineros moches, los que salían a pescar hacia alta mar, tenían que hacerlo en largas jornadas de pesca, porque evidentemente pescar es una actividad que toma mucho tiempo. Y en muchos casos, para poder hacer esto, requerían alimentos que se consuman ahí mismo, en el barco, porque no vas a ir, vas a regresar a comer y luego vas a volver. Y es donde se va a comenzar ya a intentar el consumo del pescado crudo, pero macerado con una fruta llamada tumbo. Lo que se intenta suponer aquí es que estos primeros pescadores moches comieron el pescado macerado en el tumbo, aprovechando la salinidad del mar, cosa que le daba también un sabor extra, y esto podría, ojo, podría ser un inicio del ceviche como lo conocemos. Ya que esto no es novedad, ya desde el precerámico las sociedades antiguas ya utilizaban productos del mar para alimentarse, como por ejemplo la marisquería. Sin embargo, el uso del pescado no simplemente se va a remontar a culturas anteriores a la llegada de los españoles, sino incluso hasta una cultura muy famosa que es la cultura incaica. Y para eso vamos a utilizar el tomo 16 de la Enciclopedia Temática del Perú, específicamente el tema de la cocina prehispánica, a cargo de Bernardo Roca Rey. Según Bernardo Roca Rey, él se menciona aquí de que los incas comían pescado, y es más, era un pescado relativamente fresco, ya que era un pescado que demoraba 2 días en llegar hasta el Cusco.
Esta forma de comer pescado se hacía en una suerte de buffet, o sea, se hacía en una suerte de mesa libre para poderte servir. Y en algunos casos esto se maceraba en chicha de jora, en una bebida que es producto del fermento del maíz y se sazonaba con sal y ají. Y aquí va a venir un quiebre bien curioso, ¿ya? Cuando llegan los españoles, estos platos no van a pasar desapercibidos. Según el texto de Daniel Tittinger, dios peruano que también cuenta una historia del ceviche, se menciona lo siguiente, o bueno, mejor dicho, Tittinger menciona a María Rostorowski en un texto sobre el que cuando Pizarro llega a estos lugares, o sea, llega a América, venía con dos siervas que eran moras. Ojo, cuando se habla de moros, se habla de árabes. Estas siervas moras que van a llegar, van a ver, dice, con horror, cómo los nativos americanos comían el pescado prácticamente crudo, y se cuenta que le van a añadir un detalle, le van a añadir el limón. Esta añadidura del limón que reemplazaría al tumbo usado por los moche sería clave para entender la creación del ceviche, ya que nos acerca mucho más al ceviche que conocemos hoy en día. Y es más, ¿cómo se le llama a este tipo de cocina en lengua árabe? Se le llama ceviche. Este es un primer intento de explicar el origen del nombre del ceviche a raíz de un vocablo árabe llamado ceviche. Ahora, como te dije, el tema del nombre también es un misterio. Según Pulgar Vidal menciona que el ceviche pudo haber provenido del término ciwichi a raíz del quechua antiguo, que significaría pescado fresco. Sin embargo, Jaime Ariences tiene una historia un poco más peculiar, ¿ya? Según Jaime Ariences se dice que hace mucho tiempo un grupo de marineros británicos llegaron a las costas de Perú y encontraron a un pescador comiendo pescado con sal y mucho ají. Y se dice que este marinero le pidió un trocito de pescado a esta persona para probarlo, y como estaba muy cargado de ají, y los ingleses quizás no son muy buenos comiendo ají, le picó demasiado la boca y gritó "Son of the..." No digo la palabra completa porque si no YouTube me banea, pero ya sabes a qué me estoy refiriendo. Y ese sonido, "Son of the Beach", se convirtió en ceviche. Esta historia la veo muy improbable, ¿ya? Pero de todas maneras te la cuento porque es parte de la tradición popular. Y otra versión aún más improbable es que probablemente ceviche significaría una reducción del idioma inglés en "see the beach", ¿no? Mira la playa. Y de ahí el "see the beach", hecho una contracción, sería el ceviche, pero como te digo también me parece muy inexacto. Si quieres mi opinión, yo creo que la versión de Pulgar Vidal es la más cercana probablemente al significado de ceviche, ya que significaría pescado fresco en quechua. Ahora, con respecto a su escritura, ceviche, ¿con S, con C, con V o con B labial? Pues te aviso que la RAE acepta los 4. Para que no te estés peleando con todo el mundo, acepta los 4. Y esta aceptación es de acuerdo al lugar donde se hace el ceviche, y tú dirás, ¿cómo que de acuerdo al lugar donde se hace el ceviche? ¿Hay más lugares donde se hace el ceviche? Pues te aviso de que en gran parte de este continente americano se hace el ceviche. Y claro, hay variantes muy pero muy locas. He visto hasta variantes con aguacate en México. Antes de hacer este video estaba haciendo una pequeña encuesta de amigos de un grupo de WhatsApp que tengo que provienen de varios países. Un saludo para los amigos de Autores Increíbles. Y les hice la pregunta si en sus países se hacía el ceviche y me dijeron que sí. Y la forma en cómo se hacía era, créanme, de lo más variopinta. En el libro de La Mar y la Mesa, es un libro de historia de la cocina peruana editado por la Universidad San Martín de Porres. Hagamos un disclaimer aquí, la Universidad San Martín de Porres tiene muy buenos libros acerca de la historia de la cocina peruana, así que si te interesa, date un salto por ahí. Según este libro hecho por Ricardo Alcalde Mongrot, se menciona de que hay ciertas discusiones con el tema del nombre de ceviche, pero para mejores precisiones te invito a que lo revises porque de verdad tiene artículos muy buenos sobre eso. Ahora, ¿el ceviche es peruano? Aparentemente no, y hay una explicación. Es un plato muy simple de hacer, solamente te va a requerir el pescado, un elemento que lo cocine y la sal. Que la verdad no son cosas muy difíciles de conseguir en el mundo, y de hecho al ser un platillo muy simple de hacer, literalmente a cualquiera se le pudo ocurrir. Y ya que en todos los países prácticamente hay marineros, y es por eso que quizás cada país tiene su propia versión acerca de este platillo. Algo que sí debe ser muy curioso es que el ceviche inicialmente pudo estar asociado a algo similar a la pobreza o a comida de pobres, ya que como te dije, es la comida que hacían los marineros en alta mar para poder sobrevivir. ¿Y por qué te menciono esto? Porque en el siglo XIX, después de la independencia del Perú, comienza un proceso de afrancesamiento de costumbres, y esto incluye la comida. Y es que no se mira los platillos del Ande como un elemento de referencia cultural, sino los platillos europeos para poder abastecer la culinaria del país. Pero este afrancesamiento no va a durar mucho, ya que entrado el siglo XX comienzan las corrientes migratorias hacia la capital del Perú, que sería Lima,
y con esto también vienen los platillos que se habían mantenido soterrados durante el siglo anterior. Ahora, en Perú, tú sabes que en Perú te puedes morir de todo menos de aburrimiento. En Perú no solamente se hace ceviche de pescado, sino, según Gastón Acurio, se hace ceviche de lagartija y ceviche de pato en distintas zonas del Perú. El ceviche de lagartija que lleva limón y cebolla y el ceviche de pato que lleva abundante ají. Según la versión de Gastón Acurio sobre el origen del ceviche, él menciona que probablemente el primer cevichero del Perú, y ojo, hablando como cevichero moderno, como un cevichero de calle, sería Don Beta, un ciudadano brasileño, que sería el primer cevichero y tuvo su localcito en Miraflores, y esto coincidiría también con la época del auge de la comida japonesa en el Perú. Y si quieres saber más sobre los japoneses en el Perú, pues te aviso que tengo un video sobre eso en este canal. Ahora, hay una relación entre el sushi y el ceviche. Esto creo que es algo que se debe explorar un poquito más a fondo, ¿ya? Aparentemente, por lo que he estado leyendo, sí, pero sería una influencia muy tardía. Otro hito que se menciona y que también es un hito un tanto discutible es el hecho de que el ceviche se pudo haber popularizado ya dentro de la masa popular a raíz del gobierno de Velasco, ya que se impulsó mucho el consumo del pescado fresco. Especialmente se hacía promoción de los carros frigoríficos del estado que llevaban pescado fresco a varios lugares, y esto también pudo haber disparado la creación y la preparación del ceviche. Como te dije, esta versión es un tanto en duda, ya que hay otras personas que recuerdan ya prepararse ceviche mucho antes de los 60, así que bueno, si es que eres una persona que tiene muchos años en este mundo, házmelo saber en la caja de comentarios. Lo cierto es que ya a raíz de las migraciones populares, hacer ceviche, que es un plato barato y fácil de hacer, ha pegado mucho en esta ciudad y creo que en distintas ciudades del país, siendo probablemente uno de los 3 platos banderas de este país, junto con el arroz chaufa y junto con el pollo a la brasa. Sin embargo, aquí va a entrar un terrible rival, el lomo saltado, del que vamos a hacer historia en otro video si es que hacen un buen radio de likes en este video. Por último, ¿por qué el ceviche nos identifica tanto nacionalmente? Y aquí vamos a recurrir al antropólogo Pedro Pablo Copa acerca de su libro La comida de acogida, y es que Pedro Pablo Copa menciona de que tenemos una memoria olfativa. ¿Qué cosa significa eso? Que los olores nos traen a nosotros recuerdos, y estos recuerdos obviamente nos generan algún tipo de identidad. Y es que el olor del ceviche es inigualable, es un olor muy característico, pues que termina atrayendo a los comensales y obviamente en el extranjero termina generando mucha nostalgia. ¿Y qué sabemos de esto? Bueno, que el ceviche aparentemente no es de origen peruano, es un plato que surge en muchos lugares al mismo tiempo, o quizá en tiempos diferentes, pero en circunstancias parecidas, la pesca de alta mar, pero hoy es un plato sumamente común y delicioso. ¿Por qué no? No me gusta el pescado, pero es innegable que el ceviche tiene lo suyo. ¿Cuántos de ustedes me han pedido videos acerca de historia de la comida peruana? Y sí, en este canal hemos hecho videos acerca de la historia del chaufa, videos acerca de la historia del ceviche, videos acerca de la comida del virreinato, el incanato, etc. Pero creo que nunca he hecho un video acerca de el caldo de gallina. Y es que sí, el caldo de gallina es más antiguo de lo que nosotros creemos. Y dije, bueno, si voy a grabar un video de caldo de gallina, tengo que venir aquí a la meca del caldo de gallina, que es en Caldos Doris, que gracias a ellos, miren, está este riquísimo caldo de gallina que tenemos aquí. Tenemos también presas completas, presas separadas, su limoncito, su rocoto, su canchita, sus finas hierbas para poder matizar acá. Y es que hoy día vamos a probar el caldo de aquí y les voy a contar de paso la historia del caldo de gallina, que como les digo es muy pero muy interesante y sumamente apasionante, y todo obviamente también con sus riquísimas yuquitas para acompañar. Así que yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes ahí comiendo su caldo de gallina junto con el cocinero, y esto es en la biblioteca de Merlín explicándote cuáles son los orígenes del caldo de gallina y cómo llegó hasta nuestros días gracias a Caldos Doris. Vamos a ir rastreando los orígenes del caldo de gallina desde las épocas del incanato. Y bueno, aquí no hay la verdad mucho que decir. Y es que como ya sabemos, la gallina no se consumió durante las épocas del incanato. Sin embargo, vamos a tratar de ver algún acercamiento acerca de qué sopas o caldos tomaban los incas. Y para eso nos vamos a basar en este libro, La cocina de los incas, de la investigadora Rosario Olivas Weston, quien dicho sea de paso tiene varios libros acerca de la comida en el antiguo Perú. Y sobre el consumo de caldos y sopas en los incas podemos encontrar los siguientes.
siguiente. En primer lugar, los incas consumían muy poco el tema de la carne, no era muy común comer carne. De hecho, su consumo se reducía principalmente a épocas de fiestas o épocas de banquetes. Y esto era principalmente del consumo de la carne seca, no tanto de la carne fresca como nos la imaginamos. Ahora, una situación distinta pasa con las faenas comunales, ya que se dice que allí sí el consumo de carne era mucho más elevado. Y es que, por ejemplo, se menciona de que el consumo de carne para faenas que sí eran demasiado extenuantes, sí era cada 4 días. Sin embargo, vamos ya a los orígenes de la gallina en el Perú, y para eso vamos a utilizar otro libro de Rosario Olivas Weston, que es el de la cocina en el virreinato. Aquí se mencionan muchos datos acerca de la historia de la comida y se rompe incluso algunos mitos, por lo que recomiendo mucho este libro de aquí. Se dice que en el siglo XVI llegaron las gallinas junto con Francisco Pizarro, y es que sí, este animalito que se va a volver tan popular después en el caldo va a llegar aquí junto con las primeras expediciones españolas. Y es que se dice que nada más después de la primera expedición la gallina comenzó a reproducirse enormemente aquí en América. Ahora, otra cosa que también se menciona es que la gallina incluso se utilizaba como una suerte de moneda, ya que se le tenía que pagar al cabildo en gallinas anualmente. Y no solamente era un tema de españoles, sino también los indígenas tenían que pagar en gallinas a los encomenderos e incluso a los sacerdotes doctrineros que se encargaban de evangelizarlos. Así que la gallina, podemos decir que desde sus inicios tuvo una importancia muy gravitante dentro de la sociedad. Ahora, si haces un poco de memoria, yo tengo algunos videos acerca de la comida en el virreinato del Perú, pero vamos a hacer un poquito de memoria con esto. Y es que durante la época del virreinato el consumo de la sopa sí se hacía un poco más frecuente. Por ejemplo, ya habíamos mencionado anteriormente que durante la época del virreinato solamente se comen en 2 sesiones, o lo que se le llaman los 2 servicios. Un primer servicio que sería algo así como una suerte de desayuno-almuerzo, y un segundo servicio que sería una especie de cena. Algo que se menciona es que, por ejemplo, el caldo de mondongo o la sopa de mondongo se comía en el primer servicio y era sumamente cotizado. Por otro lado, algunas cosas como la sopa también se consumía, pero hay que entender aquí bien claramente a qué se le llama sopa. Y es que según palabras de Rosario Olivas Weston, la sopa es algo así como una suerte de pan remojado en algún tipo de salsa comestible. Ahí, por ejemplo, se menciona el consumo de la sopa verde, lo que hoy en día podría ser probablemente el famoso caldo verde, o incluso una sopa de miel. Nuevamente, no te asustes, la sopa en esos tiempos se le llamaba al pancito remojado en algún tipo de líquido comestible. Para la comida o la cena, o lo que sería ese segundo servicio de 4 a 5 de la tarde, comenzaba otro festín en la que van a haber varios platos, pero vamos a resaltar aquellos del tipo que son sopa o caldo. Y es que aquí entra en acción, por ejemplo, el sancochado, que yo creo que todos lo conocemos, el puchero, que también se vuelve muy famoso y se toma como una especie de caldito aparte, y también el chupe, que por ahí también se menciona que sus orígenes podrían ser incaicos. Llegado el siglo XIX comienzan los periodos de migración extranjera al Perú, y para eso vamos a utilizar uno de los tomos de la enciclopedia temática, específicamente el tomo 16, en el que se habla acerca de la comida en diversas épocas de la historia del Perú, pero vamos a tomar la parte de la comida republicana. Y es que para el siglo XVI la migración italiana, que es la que nos interesa para este caso, va a añadir un nuevo tipo de sopa al menú. Esta sopa es conocida con el nombre de minestrone, pero después, evidentemente, para la evolución en castellano va a ser llamado el famoso menestrón. De hecho, sea de paso, es una de mis sopas favoritas, que es una sopa muy concentrada, especialmente con albahaca. Ahora, es en el siglo XIX donde encontramos los primeros orígenes o las primeras noticias del caldo de gallina. Por ejemplo, Manuel Asensio Segura escribe de que ya por esas épocas habían rumores o habían noticias de que existía el caldo. Específicamente en sus poemarios del siglo XIX se menciona la existencia de un caldo de gallina. Para 1858 de este mismo autor, se sabe que uno de sus poemarios hace popular una frase que hoy día se utiliza bastante en diversos contextos. ¿Has escuchado alguna vez la frase gallina vieja da buen caldo? Pues él popularizó en cierto punto esta frase, ya que él dijo gallina vieja se sabe que hace un buen caldo. Sin embargo, también es notorio que tradicionalistas también mencionan el caldo de gallina. Ese es el caso, por ejemplo, del famosísimo Ricardo Palma, quien en 1877, en su libro Verbos y Gerundios, también menciona la aparición del caldo de gallina dentro de ello. Ahora, evidentemente para el siglo XIX el caldo de gallina al parecer ya es un plato muy pero muy fundido dentro de las costumbres limeñas de la época. Sin embargo, y esto lo hemos aprendido en todos los videos de comida del Perú, algo que va a hacer que el tema de la comida cambie radicalmente son las oleadas migratorias del campo a la ciudad. Y es que si revisamos los videos anteriores de la historia del chaufa, de la historia del pollo a la brasa o la historia del ceviche, vamos a encontrar que la migración va a cambiar toda la dinámica de la comida del momento. Y
es que para no hacerte mucho spoiler de videos anteriores también, desde la década de los años 20, los 50 y los 80 van a comenzar oleadas migratorias que van a salir del campo y van a buscar oportunidades en la ciudad. Estas oleadas migratorias no simplemente van a traer esperanzas o sueños por cumplir aquí en la capital, sino que también van a buscar necesariamente acomodarse a las nuevas costumbres, y esto significa también asimilar ciertas costumbres aquí. Entre ellas, evidentemente, está la culinaria. Ahora, si uno se pregunta, Merlín, ¿cuáles son los platillos que han triunfado mucho dentro de lo popular en el Perú? Pues son aquellos cuya preparación es sencilla y relativamente barata. Ya vimos que ese fue el caso del ceviche, por eso que encontramos ceviche desde restaurantes A1 hasta quizás una carretillita por el barrio. Con el tema del chaufa pasa una cosa similar, podemos encontrar chaufas en restaurantes A1 hasta en el chifita que está pues en la esquina de la casa. Y con el caldo de gallina no va a ser la excepción, de hecho su preparación que es muy pero muy simple. Y no por ello sencilla, ya que un buen caldo de gallina, como el de Caldos Doris, requiere una preparación muy pero muy virtuosa, va a hacer de que ese platillo se comience a popularizar en diversos sectores sociales. Y es que las primeras noticias ya del caldo de gallina como tal, popularizado dentro de la ciudad, las tenemos en la década de los 50 del siglo XX. En un artículo escrito para La República el 3 de noviembre del año 2022, se menciona que aproximadamente en la década de los 50 se empezó a ver muy popularmente este caldo de gallina dentro del famoso mercado mayorista de la Victoria, lo que hoy llamamos La Parada. Y el consumo del caldo no solamente era de los comensales quienes iban allí a comer, sino también propiamente de la gente que trabajaba en el mercado, como podía ser quizá el caso de estibadores o incluso ambulantes. Y es que más adelante, con la expansión de Lima, también se va a expandir la culinaria hacia lugares ya no tan centralizados. ¿Te acuerdas de la famosa carpita fosforescente de tu barrio? Adivina qué platillos encontrabas allá adentro. ¿No encontrabas el caldo de gallina y el chaufa? Y es que aquí se cumple la dinámica que habíamos mencionado en videos anteriores. Platos sencillos, de muy agradable gusto y sobre todo gran acogida popular, pues es fijo que va a estar en algún lugar donde las condiciones de vida quizás sean un poco más duras, pero no por ello lo necesariamente ajenas al buen gusto del comer. Y es así que el caldo de gallina llega hasta nuestros días, que pasa de ser un potaje que quizás se pudo haber hecho desde las épocas del virreinato, a algo que hoy en día ya está prácticamente en todos lados dentro de nuestra vida social. Quiero cerrar este video citando un libro de Pedro Pablo Copa. La cocina de acogida de Pedro Pablo Copa menciona lo siguiente, que la comida no es simplemente un mero gusto de la persona con respecto a alimentarse, sino también es una evidencia acerca de la historia de las mismas, ya que el restaurante o el lugar donde se va a comer el platillo de gustar, que puede ser un chifa, que puede ser una pollería, o puede ser el caldo de gallina, es un lugar de sociabilidad donde personas de los mismos sectores sociales comienzan a confraternizar en un espacio común. Y es que Copa pone un caso muy interesante, como debió ser el caso de los primeros migrantes que llegaban al Perú, muchos de ellos con costumbres incluso distintas entre sí, y que probablemente su primer espacio de sociabilidad habrán sido los primeros restaurantes, donde la comida regional se fusionaba con la comida local de la capital. Y es que bueno, ya sabemos que hoy en día el caldo de gallina es prácticamente uno de los platillos más consumidos del peruano, y que vemos que tiene un trasfondo social interesante. Para más información, ya sabes, todos estos libros los puedes encontrar en el fondo editorial de la Universidad San Martín de Porres. Ahora sí, vamos a los resultados del tremendo caldo de gallina que llegó aquí gracias a mis amigos de Caldos Doris. Deliciosa, cremosa, calientita y más morada que Barney, pues estoy hablando de uno de los postres emblema de esta región, que es la mazamorra morada, que bueno, si eres de Lima o si eres algún turista que ha venido a Perú, es inevitable que ante la llegada de este frío, pues te comas tu rica mazamorra con arroz con leche, o pero en las variedades que hayan, ya sea la mazamorra morada, la mazamorra de calabaza, la mazamorra de cochino, etc. Lo cierto es que la mazamorra está prácticamente presente en nuestra culinaria, es parte del día a día y es una comida transversal a cuanto grupo social haya. Es por eso que tras comer un par de platos de mazamorra hace unos días dije, pero nunca has hecho un video acerca de la historia de la mazamorra. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por medio del uso de bibliografía académica vamos a llegar hasta los orígenes de la mazamorra dorada, cómo se vendía, en
qué lugar surgió, por qué es tan popular y sobre todo, cómo ha podido conquistar los paladares de todos los ciudadanos de este país con tan solo ingredientes tan simples. Así que acompáñame en este video. Ya sabes, si quieres puedes volverte un colaborador con el canal haciéndote miembro para que puedas acceder a los streams de Radio Misterio, que en la que cuento historias de terror, o también colaborar con un Yape Link que se encuentran aquí arriba. Yo soy Merlín, atrás de mi cámara está Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín. Corre, corre, corre video con la historia de la mazamorra morada. Vamos a comenzar con una definición sobre lo que ¿qué es una mazamorra? Y la definición la vamos a sacar de parte de la RAE. Y la RAE dice que la mazamorra es una comida semejante a las gachas, hecho a base de maíz y preparada de diversas formas a lo largo de toda América. Y es que sí, la mazamorra no es una propiedad exclusivamente del Perú. Han habido variedades de ella a lo largo de toda América. Incluso por ahí se cree que sus orígenes mismos podrían ser mexicanos, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver ya, propiamente dicho, dónde pudo haber surgido este postre. Y es que lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una comida compleja. De hecho es una comida muy pero muy simple de hacer. De hecho podría ser tan antigua como el mismísimo hombre, ya que es una masa blanda hecha a partir de algún tipo de producto saborizante o colorizante. Se sabe que los inicios de estos platos pudieron haber venido desde la antigua Roma y pudo haber sido muy común también en las sociedades árabes. Para el caso de los incas, vamos a utilizar un libro que se ha convertido ya en un clásico de la historia de la gastronomía en el Perú. Muchos de ustedes me mensajean a la página y me dicen: Merlín, necesito libros sobre historia de la gastronomía, y yo siempre recomiendo esto, así que anota la bibliografía, por favor. Según el libro La cocina en el virreinato de Rosario Olivas Weston, esto ya es un clásico de la historia de la gastronomía en el Perú, se menciona lo siguiente: que los incas tenían algo que hoy en día conocemos con el nombre de champú, pero no el champú para lavarte la cabeza, sino el champú como un elemento de comida, o sea, una bebida espesa o una masa blanda, si quieres decirlo de alguna forma, muy parecida al atole mexicano, y era pues masa de maíz diluida en agua para ser consumida. Estos sus orígenes se le atribuyen probablemente incaicos. Por otro lado, Antonio León Pinelo menciona algo bien interesante: el consumo del api, que era maíz pelado que podía ser cocido de forma entera, cuyo resultado final era la aparición de una masa suave que incluso si lo podías dejar fermentar tenía otro nombre: puxcoap. De hecho, según la tradición, el api era de color morado, así que no sería novedad pensar de que los orígenes de la mazamorra morada estarían por este lado. Según el historiador José Antonio del Busto en su libro Historia General del Perú, en la parte en que habla de los incas tiene un apartado acerca de su gastronomía y se menciona también otra masa blanda de consumo popular, y este es algo que probablemente a todos nos han hecho comer en alguna vez, pero puede ser que a ti te guste, que es el tocosh, que estaba hecho de papa que había sido dejado sumergido por varias semanas, y bueno, esto de aquí adquiría una masa blanda viscosa y esto se consumía. Dicen que tiene propiedades curativas, dicen que tiene un montón de penicilina, pero también dicen que huele fuerte. Quien ha estado cerca al tocosh se habrá dado cuenta de eso. Tiene un olor muy pero muy penetrante. Aunque dicen que consumido con azúcar no se siente ese sabor. Ojo que con la práctica del tocosh también hay algo interesante, ya que se hacía esto para poder tener técnicas de conservación de alimentos. Con la llegada de los europeos y la fusión de la comida de la península con la comida local, y más a ello sumado la comida de los grupos que venían con ellos, como por ejemplo los africanos, va a dar origen a lo que es ya la gastronomía peruana más similar a lo que tenemos hoy en día. Y evidentemente una de las cosas que va a evolucionar es la mazamorra. Es aquí donde ya se pueden hacer los primeros rastreos de lo que tenemos hoy en día como mazamorra morada. Ahora, ¿en qué circunstancias el limeño consumía mazamorra morada? Si bien es cierto, el consumo de todo tipo de postres se daba durante las tardes, unas fechas en las cuales se consumía mucho, pero muchos dulces, era durante las festividades religiosas. Y es que, por ejemplo, el consumo de la mazamorra morada se volvió muy popular durante la festividad del Señor de los Milagros. Por eso es que hoy en día, cuando es la época del Señor de los Milagros, tú puedes ver una gran cantidad de promociones de turrones y también de mazamorrita por ahí. En estas festividades religiosas lo que se consumía en cantidad eran licores, comidas de todo tipo y sobre todo dulces. Ahora, ¿quiénes eran las expertas dulceras por excelencia durante estas festividades? Pues evidentemente las monjitas. Las monjitas se dedicaban a la producción de dulces en los conventos y tenían esta fama de ser dulceras por excelencia, de tener mucha maestría a la hora de preparar sus dulces.
Se preparaba mazapán, bizcocho, sango, alfajor y evidentemente la riquísima mazamorra morada. Según el tomo 16 de la Enciclopedia Temática del Perú, en el artículo de Bernardo Roca Rey sobre el consumo de alimentos en el Perú, se menciona de que hay una razón por la cual los peruanos éramos tan adictos al dulce. Y es porque al ser un lugar que tiene una muy sólida industria azucarera en el país, la cultura dulcera era derivado de ello. Por eso es que durante las épocas del virreinato, el consumo de los dulces era prácticamente al día a día. Ahora, no solamente las monjas eran las preparadoras de dulces, también habían otras mujeres que estaban con una fama en crecimiento y que hoy en día se les asocia a excelentes cocineros y cocineras, y estos eran los grupos afros. Las mujeres afros comenzaron a consolidarse poco a poco con una excelente sazón y un excelente toque, sobre todo para los dulces. Dulces como por ejemplo los turrones, el frijol colado, las chapanas, comienzan a tener mucha presencia y a ello se le añade la preparación de las mazamorras y los champús. Carlos Prince en su libro Lima Antigua hace un análisis de personajes que estaban durante la época del virreinato. Y si bien es cierto existía una categoría especial para la que vendía mazamorra, que es la mazamorrera, también en algunos casos la champucera, que era la encargada de vender champús, podía encargarse de vender la mazamorra. Ahora, ¿cómo se vendía mazamorra durante las épocas del virreinato? Era una locura, en serio, ¿eh? Para empezar, estas recorrían calle a calle, pero un lugar donde sí podías encontrar de todas maneras a la vendedora de champú y de mazamorra era en la Plaza de Armas. Y si has visto mi video acerca de la historia de los ambulantes, ahí te digo por qué se vendía en la Plaza de Armas o la Plaza Mayor. Así que si quieres enterarte, anda, mira ese video que de verdad está muy bueno y bien documentado. Se decía que la champucera llegaba por las tardes y contrataba a un pregonero. ¿Qué cosa era un pregonero? Era una persona que daba sus servicios para darte publicidad, más o menos lo que es este canal. Por lo que el pregonero comenzaba a gritar en las calles que había mazamorra, había champú de diversos sabores y la gente comenzaba a acercarse al negocio para consumir. Al finalizar las ventas, el pregonero tenía que ser pagado. ¿Y cuál era su pago? Pues una gran taza de champú o mazamorra. ¿Y qué sucedía si es que se había vendido todo y ya no había para pagarle al pregonero? Pues se le daba medio real. Con este pago, el pregonero volvía al día siguiente y repetía el mismo proceso. Por lo que te imaginarás que la Plaza de Armas o la Plaza Mayor en su momento debió haber sido muy bulliciosa, ya que los pregoneros estaban ahí a la orden del día promocionando productos. Durante la llegada de la República, el consumo de este postre comienza a masificarse y ya se comienza a ser parte del sello de la peruanidad, se comienza a ser parte del sello de la comida cotidiana y la mazamorra pasa a ser consumo prácticamente de todas las clases sociales en el país. Un detalle muy curioso lo tiene el investigador Pedro Pablo Copa en su libro La cocina de acogida, y es que se menciona un detalle bien interesante para cerrar este video. Se dice que durante los años 50 que ocurren las migraciones del campo a la ciudad, la culinaria daba una muestra de lo que eran los estatus sociales de algunos sectores. Por ejemplo, mientras que en las élites se comían platos extranjeros, como el caso del filete miñón, los champiñones o el consumo de algunas aves como el faisán o la perdiz, en los sectores populares se consumía bastante lo que son las menestras, los fideos, el arroz, el sancochado, que era un plato estrella, y la mazamorra morada. Ya cuando llegan los hombres andinos a esta parte de la capital se dan cuenta de esta mistura de sabores y le van a ir añadiendo lo suyo, como por ejemplo el consumo de la pachamanca, el charqui, la canchita, etc. Hoy en día podemos decir que la mazamorra sí ya ha pegado en todos los sectores de la sociedad, y lo que comenzó siendo un plato que exclusivamente de consumo marginal, hoy en día es parte de uno de los sellos importantes. Así que cuando llegues a este frío que está comenzando ya a subir poco a poco en Lima, ándate a la carretilla más cercana, cómprate una mazamorra y recuerda que esa actividad de la venta de mazamorra es tan antigua como el mismísimo Perú. Cómela, acuérdate de este video y recomiéndaselo a alguien para que también se antoje de una riquísima mazamorra. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quiero agradecer a mi amigo Carlos Levin, que es el encargado de crear ambientes musicales para este video, así que te dejo su canal aquí en la descripción. Quiero agradecer también a mi amigo Aarón, el usuario, quien es el encargado de animar las transiciones de este canal. Te dejo aquí su Instagram, síguelo. Recuerda que todos los domingos y todos los jueves tenemos stream en el canal de 8 a 10 de la noche. Hoy día jueves porque vamos a contar algunas anécdotas, responder sus preguntas. Y los domingos de 8 a 10 tenemos Radio Misterio contando sus historias fantásticas, las cosas que te han pasado y nadie te cree. Yo he visto una jarjacha, yo he visto un condenado. Mándame tu caso al Instagram y yo lo voy a estar contando allí. Si quieres volverte mecenas, puedes hacerlo en estos enlaces.
Y no te olvides siempre de darle like y recomendar este canal. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Me voy por una rica mazamorra. Chao, nos vemos.